Hola chicos, buenas tardes. Continuamos con este proceso de formación de forma asincrónica, como ustedes ya han venido aprendiendo, en donde utilizan el canal de YouTube del equipo, del grupo, para poder asistir a sus formaciones y asimismo para afianzar los procesos de aprendizaje. Recuerden que también son atendidos en el canal de YouTube, en el WhatsApp y en el correo electrónico institucional. Bueno, para hoy tenemos dos actividades pendientes de la guía de aprendizaje, las dos últimas actividades que corresponde a la actividad 6 y a la actividad 7. Por lo pronto vamos a explicar y a dar digamos, afianzamiento a la actividad 6 que corresponde al tema clasificación documental del ciclo vital. Entonces, se ha programado del 28 de agosto al 1 de septiembre esta actividad. Vamos a ver en qué consiste. Escuchemos. Teniendo en cuenta el acuerdo 23, el artículo 23 de la ley 594, en donde todas las entidades públicas y privadas que prestan servicios públicos están obligadas a conformar archivo. Entonces, dentro de esa conformación se debe tener presente el ciclo vital documental. Entonces, eso significa que las empresas deben eh, ubicar espacios de las correspondiente a las fases. Entonces, en el ciclo vital es fundamental la fase de gestión, la fase central y la fase histórica. Entonces, eso es lo que dice el artículo 23, que las instituciones deben identificar los espacios acorde a las fases y equipar estos espacios acorde a las necesidades de conservación y preservación de los archivos. Hay una explicación dentro de la misma guía para que ustedes puedan identificar en qué consiste cada una de estas presentaciones que aparece aquí. Es únicamente información que ustedes ya conocen, que el ciclo vital documental está conformado por el archivo de gestión, el archivo central y el archivo histórico. Obviamente en esta presentación aparece la explicación de cada uno de los conceptos que ustedes también ya conocen y las transferencias que corresponde a la primaria y a la transferencia secundaria. Luego la guía trae como soporte otra imagen en donde habla de que si las empresas van a establecer el artículo 23 de la ley 594, no solamente tiene que dar ubicación al ciclo vital documental con sus tres fases, sino que también debe interpretar, analizar las agrupaciones documentales. Dentro de esas agrupaciones documentales tenemos la totalidad, que es el fondo, ¿no? Identificar ya a estas alturas del camino qué es un fondo, ¿sí? Y dentro de ese fondo, que hay empresas que se han reestructurado, que han cambiado su esquema de servicio, que han sido suprimidas por otras. Aquí estamos hablando de solo empresas públicas, porque son estas a las que le suceden estas transformaciones. Entonces, se identifica un fondo abierto y un fondo cerrado. Los fondos abiertos son aquellas empresas que están activas, ¿cierto? Que hoy por hoy tienen el mismo nombre, la misma razón social, las mismas funciones, está ubicada en el mismo lugar y sigue funcionando normalmente. Luego vienen las empresas o instituciones cerradas, fondos cerrados, que se refiere a aquellas empresas que están funcionando pero que las conocíamos con un nombre pero ahora aparece con otro, ¿cierto? Está el caso del DAS. El DAS ya no existe. Esta empresa fue entregada prácticamente a la Policía Nacional o a otros entes fiscalizadores o investigativos, como el CTI. Entonces, la razón como tal desapareció, pero los documentos los poseen ciertas empresas que todavía lo siguen consultando y lo siguen manipulando. Los documentos en un fondo cerrado no desaparecen. Alguna empresa los acoge
los recibe porque necesita esos documentos para continuar con procesos de investigación, procesos de servicios, procesos de dineros y entre otros aspectos. Entonces a eso le llamamos fondo cerrado y fondo abierto. Continuamos con el tema de las agrupaciones. Las agrupaciones entonces consiste en que debemos reconocer la estructura orgánica de una empresa, que es un tema que ustedes también ya reconocen fácilmente, que son las sesiones y las subsesiones, que le llamamos divisiones. Y dentro de esas divisiones también aparece estructuralmente una identificación de serie y subserie que también es, digamos, estructuralmente, qué documentos desarrolla, qué documentos emite o cuál es el principio de procedencia de esos documentos que surgen de X o Y oficina. Aquí entonces la guía nos trae un ejemplo de serie. Entonces nos habla de el fondo gobernación, una gobernación X, la acepción despacho del gobernador. Y hay unas funciones que se hacen, hay una función que se hace especialmente en esa oficina de gobernación del despacho del gobernador. Entonces dice nombrar y remover libremente a los gerentes o directivos de los establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales del departamento. Otra función, dice crear, suprimir y fusionar los empleos de las dependencias señaladas y sus funciones específicas. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Que en las oficinas tienen tareas por desarrollar. Y esas tareas tienen que ver con identificar, con elaborar, con corregir, con priorizar algunas funciones esenciales que arrojan en su defecto un trabajo que se refleja en una guía, que a eso le llamamos lo que ustedes ya conocen, series simples, series complejas, que las series simples siempre las vamos a encontrar todas de un mismo contenido, por decirlo así, y pues que esa agrupación de esa carpeta corresponde al mismo tema. Mire, en este caso estamos hablando de que la serie es resoluciones, entonces lo único que cambia son las fechas. Entonces, la serie es simple porque en ese expediente lo vamos a encontrar con solamente un solo tema, por decirlo así. Además, después de eso, viene también la explicación de las series complejas, que es un tema que ustedes ya reconocen. Entonces, ¿qué es lo que muestra la guía? La guía lo que muestra es unas presentaciones, que es expediente, que es serie, que es subserie, que dentro de las series, grandes series como las actas, los contratos, los proyectos, pues nos encontramos con unas series que se identifican fácilmente, series de junta directiva, de comisión de personal, comité de archivo, contratos de qué, contratos de arrendamiento, contratos de consultoría, contratos de compraventas, contratos de prestaciones de servicios. Bueno, lo que se quiere decir aquí es que las series no actúan solas, ellas también tienen como reconocimiento por qué se hacen, qué dice ese contenido. Sí, entonces el contenido tiene que ver con lo que aparece aquí, la subserie. Bueno, entonces las agrupaciones, toda agrupación posee tipos documentales. Entonces, si es una serie simple, pues no va a tener todos estos tipos documentales que son diferentes, ¿no? Esta corresponde a una serie documental compleja, ¿sí? Porque todos los tipos documentales que aparecen acá que les estoy señalando son diferentes. Eso también ya lo hemos hablado. Entonces la guía trae una explicación qué es serie, para qué sirve, que conjuntamente cómo se relacionan referente a los asuntos. Entonces, lo que aquí tenemos de contenido es que ustedes pueden consultar, haga de cuenta que la guía también trae información. Entonces, dentro de esa información se habla de que
Debemos reconocer en el ciclo vital documental la ubicación de las fases, reconocer fundamentalmente las agrupaciones documentales. Después de las agrupaciones, entonces, las herramientas archivísticas como son la tabla de retención documental. Para nosotros organizar un archivo es fundamental este instrumento, como ya lo hemos hablado en las clases que hemos tenido. Entonces, también lo que quiere decir aquí en este esquema de la agrupación es que todo va en orden, ¿sí? Los fondos documentales, las sesiones, las sucesiones se respetan. No podemos mezclar todo en un solo lugar, así sea el archivo central. Uno ve que es un solo lugar, un solo depósito, pero mentiras, todo va separado, todo va en estantería, todo va en cajas, todo va identificado. Eso no está revuelto. Es lo que quiere decir acá. Entonces, eso es lo que dicen. Entonces, pero la tarea principal de esta punto 6 habla de la ordenación. En lo que nos tenemos que concentrar en esta actividad 6 es sobre la ordenación documental. El sistema de ordenación, aquí están todos los ejemplos, que el sistema que se empieza siempre por el principio de orden original, que es el primer sistema de ordenación en donde todos los expedientes juiciosamente deben tenerlo. Es una exigencia de toda política archivística, en donde lo primero que se debe hacer es eh, establecer de que se deben respetar las fechas. A eso le llamamos orden original. Se respetan las fechas de la producción del documento como tal, que es lo que viene aquí diciendo este organigrama. Este organigrama es prácticamente todas las diapositivas que aparecen aquí. ¿Sí? Entonces aquí está, por ejemplo, un procedimiento. En este procedimiento de una empresa que se llama eh, una oficina de contratación de la Universidad de San Alejo. Entonces habla de que aquí en este esquema, digámoslo así, en esta tabla, se tiene organizado todo, la dependencia, el marco legal, cuál es el proceso que se va a realizar, el proceso es elaboración de contratos, entonces se identifica claramente la dependencia, quiénes son los responsables y cuáles son las actividades que se deben realizar. ¿Para qué? Para realizar la elaboración de un contrato, por decirlo así. ¿De quién? De una oficina de contratación. ¿De cuál empresa? ¿O de cuál fondo? La Universidad de San Alejo. ¿Sí? Entonces, este es un instructivo, ¿sí? ¿Qué es lo que se debe hacer según las funciones? Entonces, vuelvo y repito, el trabajo de la actividad 6 corresponde a este esquema. Este. El sistema de ordenación. El sistema de ordenación está compuesto por 4 grandes grupos: alfabético, numérico, sistema de ordenación mixto. Entonces ellos se combinan. Pues, si hablamos de combinación, estamos diciendo que puede ser temático, onomástico y toponímico. Es decir, no solamente utilizaremos letras, sino también números. Entonces, por eso le decimos alfanumérico o, o alfa temático. Entonces, lo organizamos por temas, pero utilizamos el abecedario para organizar. Bueno, en fin, aquí lo que se está hablando es qué significa cada uno de los sistemas. Aquí está el alfabético, está el onomástico. Hay ejemplos para que ustedes lo miren, por favor, lean, identifiquen en qué consiste cada uno de esos ejemplos, cuál es el orden que se tiene en cuenta, porque recuerden que estos temas se van para sustentación y exposición de ustedes. ¿Cuáles son las reglas que se deben tener en cuenta para aplicar el sistema alfabético o alfanumérico? Mire, este es alfanumérico, porque tenemos letras y tenemos números. Entonces, este es un sistema combinado. Entonces, los sistemas van por reglas. Hay unos ejemplos muy claros aquí en la guía. Hay varias reglas en donde ustedes deben prestar atención, deben leerlas
para que las puedan comprender, las puedan entender y las puedan aplicar al trabajo que se viene. ¿Cuál es el trabajo que se viene? Esto es una explicación nada más de la de la apertura de un expediente, cómo se hace, ¿no? Que debemos tener en cuenta que es en carpetas blancas, que el gancho va hacia adentro, que se debe tener en cuenta el sistema, digamos, cronológico, ¿cierto? En donde se tienen en cuenta las fechas. Bueno, esto ya es simplemente información que se debe perforar, que la perforadora tiene una reglilla y que se debe archivar todo en tamaño oficio, temas que ustedes ya conocen. Aquí se dice aquí lo que quiere decir es que las carpetas, que los cajones, la estantería va enumerada, que se señala de arriba hacia abajo y que organizamos los expedientes también acorde al sistema alfabético. Entonces, que en esta caja, en este cajón, perdón, cabe, por decirlo así, A, B y C, de acuerdo al orden alfabético. Entonces, se organiza de acuerdo a los documentos y a la tabla de retención que se tenga. Que si vamos a hacer transferencia primaria o transferencia secundaria, debemos organizar los expedientes, no metiendo en la caja de cualquier manera, ojo con eso, sino que lo tenemos que hacer en orden de izquierda a derecha. Entonces, carpeta 1, carpeta 2, carpeta 3, porque aquí caben, por decir algo, 7 carpetas y estamos hablando de una caja de referencia X200, que es pequeña. Y que la caja se debe también rotular. Entonces aquí es un ejemplo de cómo se debe rotular, identificar la caja. Aquí lo que quiere decir es que esta es un ejemplo de la explicación que hicieron las niñas de la sustentación de muebles y elementos de archivo, Joana y Lady, que entonces hablaban que que en la estantería pues se debe tener en cuenta qué documentos debe ir separados, cuáles son las estanterías, los tamaños, bueno, en ese sentido, y que si vamos a organizar archivos en estantería abierta, pues debe ir de esta manera, no las cajas van puestas de cualquier manera como se me dé la gana, no, perdonen la expresión, sino que debe ser en sentido en ese, ¿cierto? Entonces vamos como en ese, como culebrita. 1, 2, 3, 4, 5 y así van bajando las cajas. Recuerden que es A, B, C en sentido, digamos, en sentido alfabético, ¿sí? De forma alfabética y cronológica. Mire, aquí lo dice. De izquierda a derecha. Entonces, si son estanterías más grandes, módulos más digamos, más amplios. Entonces, también se enumeran digamos, los cuerpos de las estanterías, ¿ya? Y que también se debe rotular la estantería abierta o la estantería que tengamos en la empresa. Aquí nos habla que es foliación, para qué sirve, que los requisitos, este tema ustedes ya lo habían visto en una de las actividades que realizaron y que también expusieron. Tengo entendido que esto lo expuso Lisset y el aprendiz Gustavo. Este es un tema que pues ya ustedes lo conocen. Aquí es donde viene la actividad. Esta es la parte que nos interesa porque aquí ya nos va a decir qué debo hacer en la actividad 6. Entonces dice que teniendo en cuenta lo anterior, los sistemas de ordenación, que por favor ustedes deben organizar estos expedientes, por decirlo así. Aquí está en desorden, de acuerdo al sistema a cuál pertenece y cómo lo debo organizar. Entonces aquí hay uno, aquí está el otro, viene otro, ¿sí? Todo está en desorden. Usted tiene que organizarlo y cuando lo organice debe realizar estos puntos que aparece aquí. Presente el resultado de la ordenación de acuerdo a la metodología de ordenación. ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es el sistema que utilizo? No que alfanumérico, no que onomástico, no que cronológico, que usted tuvo en cuenta para archivarlo.
que para poder archivar en cuál estantería va a usar, ¿cierto? Es que no, que yo utilicé una estantería vertical, no, yo usé estantería cerrada, no, yo utilicé solamente, entonces lo tiene que hacer. Vamos a evitar este paso, que fotografía del proceso, eso no lo van a hacer, ¿listo? Porque pues no estamos allá en escena, en el archivo de ejemplo para que lo podamos hacer. Entonces simplemente lo van a escribir, solo van a escribir qué sistema de ordenación van a utilizar y hacen el ejercicio de ordenación. Luego dice, presente un informe escrito en el que sintetice cada uno de los sistemas de ordenación aplicados en el ejercicio práctico. Pues el ejercicio práctico es este, ¿no? O sea, todo lo que está acá. Este es, digamos, los temas que usted debe organizar. Entonces usted va a hacer un informe muy sencillo, corto, en donde diga, pues teniendo en cuenta la documentación a organizar, en el primer ejercicio se aplicó la metodología de ordenación, por decir algo, alfanumérica, teniendo en cuenta que los documentos eran sobre tal coma, tal cosa. Por ejemplo, acá, serie historias laborales. En la historia laboral es fundamental que no solamente sea el nombre, sino también el documento. Entonces usted aquí lo que va a hacer es inventar el número de la cédula. Usted inventa el número de la cédula y usted va a decir que para las series, para organizar las series laborales, es fundamental organizar los expedientes o las unidades documentales teniendo en cuenta los datos del nombre completo del funcionario, el trabajador y su número de cédula para que sea más fácil la búsqueda y más fácil la ordenación. Esa es la metodología que va a utilizar. Luego, cuando lo organice, pues entonces va a foliar. Le coloca aquí folio, folio 1, por decir algo, ¿no? Pero tengamos en cuenta que en las series historias laborales yo no puedo revolver todo. Cada unidad es independiente. Entonces, ojo con este tema. Bueno, entonces, estos son los puntos que se deben realizar. Debo foliar, debo presentar un informe escrito de cada uno de los sistemas que voy a utilizar, elaboro y señalo qué estantería voy a utilizar para archivar esos documentos. Todos estos datos van en el informe. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer realmente? Realmente lo que debo hacer es un informe y ordenar esto, ordenarlo. Dos cosas. Ordeno cuál es la metodología que voy a utilizar de acuerdo a lo que me están mostrando acá. Completo datos, mire, completo datos si es necesario, ¿sí? Y hago el informe. Dos cositas nomás, el informe. Y las evidencias entonces las sube a la plataforma territorio. Listo, eso es lo de la actividad 6. Actividad 6. Dos cositas. Organizo los ejercicios y elaboro un informe explicando qué metodología utilicé, qué sistema de ordenación utilicé, por qué y qué estantería voy a utilizar. Bueno, listo, eso es todo. Ahora explico la actividad 7 aparte.